7 años de Esoteric RD y lo celebramos con algo que no existe en español. 7 grupos, 7 personas distintas y las cartas van a decirte cuál viene a amarte. Elige el grupo que te llame, 1 o 2, lo que sientas tuyos. La línea de tiempo está en la descripción. Esta lectura es para todos, hombre, mujer, cualquier orientación. Si yo digo él y tu persona es una mujer, cambia el pronombre. Las cartas no tienen género y es atemporal. No importa cuando estés viendo esto. Si llegaste aquí, llegaste por algo. Antes de ir a tu grupo, escribe en los comentarios el número que elegiste. Eso activa tu lectura. Listo, iniciamos. Ok, grupo 1. Yo estoy viendo algo aquí que me llamó la atención desde que saqué las cartas. Hay una persona y esta persona, a ver cómo te lo digo, sabe exactamente lo que quiere. Lo sabe, pero hay algo en ella que la tiene atrapada, como si tuviera los pies metidos en cemento, mientras su cabeza va a mil. Yo la veo bien parecida. Algo que tiene en su porte, que camina como si supiera que le están mirando, erguida, con una presencia que se nota antes de que abra la boca. Hay algo en sus manos. Puede ser una cicatriz, una marca, algo que cuenta una historia, que no te va a contar fácilmente o que nunca ha contado. Pero contigo, no sé si lo hará no creo que lo haga en la primera conversación. Y puede ser que no lo haga nunca, pero tú vas a sentir eso. Yo también siento, y esto me llega muy fuerte, que esa persona ha amado de verdad. No superficialmente, de verdad, con todo, pero en algún momento de su vida usó el dinero, los regalos, las cosas materiales para demostrar ese amor, porque nadie le enseñó otra forma de hacerlo. Porque en su mundo eso era lo que hacía, dar cosas era querer. Y eso dejó a esta persona vacía. Porque la persona que amaba, la persona a la quien se entregó o que realmente tenía sentimientos, no necesitaba las cosas que le daba. La necesitaba a ella y nunca lo entendió a tiempo. Ahora mismo yo le estoy viendo así, con los brazos cruzados, mirando hacia adentro. No está completamente disponible. Está procesando algo que no sabe cómo explicar, como si estuviera apagando un interruptor para no seguir sintiendo. Y ahora no sabe cómo es que lo va a encender. Pero debajo de todo eso hay una mente brillante. Hay una persona que analiza, que razona, que cuando decide algo lo decide con una claridad que te va a sorprender. Esa no es una persona que actúa por impulso. Cuando se mueve con intención. Y yo lo que veo es que se va a mover hacia ti. No hoy, no mañana, pero se va a mover. Y cuando lo haga vas a encontrar ese momento. Vas a recordar que las cartas te lo dijeron antes de que pasara. Vamos a ver lo que dicen los pergaminos sobre esta persona. ¿Dónde se encuentran? Y donde los une el universo es un lugar cotidiano. Una cafetería, un supermercado, la farmacia, en tu trabajo o en el de él. Algo tan ordinario que no lo vas a ver venir. No va a ser una cena romántica, ni en un viaje exótico. Va a ser un día cualquiera, en un lugar que visitas seguido, y ahí va a estar. Esto me habla el signo, Piscis o Sagitario. Si conoces a alguien de esos signos que encaje con lo que acabo de describir, no es coincidencia que hayas elegido este grupo. Tercero, la apariencia. Ojos profundos, sonrisa amplia, de esas que te desarman aunque no quieras. Cuerpo atlético, porte muy erguido.
y esa marca en la mano o en la muñeca, cuando la veas, te vas a acordar de mí. Grupo número 2. Yo te voy a ser directa con lo que estoy viendo aquí. Porque estas cartas me están contando algo y es una historia muy específica. Esta persona trabaja y cuando digo que trabaja, no es que tiene un trabajo, es que esa persona construye con sus manos, con su mente, con su tiempo. No espera que las cosas lleguen solas. Las fabrica, las cosecha. Hay una dedicación en esta persona que roza la obsesión. Cuando se compromete con algo, no para hasta lograrlo. Pero hay algo que estoy viendo debajo de esa fortaleza. Y es que esta persona tiene un encanto que no puede explicar ni ella misma. Hay algo en cómo entra a un cuarto, en cómo te mira, en cómo te habla, que hace que la gente voltee. No es que sea el más guapo o la más guapa del mundo, es ese algo, es ese je ne sais quoi que no se aprende. ¿Se tiene o no se tiene? Y esta persona definitivamente lo tiene. Ahora, hay algo que las cartas me están mostrando que yo no me puedo guardar. Esta persona viene de un matrimonio que terminó. Hay un divorcio en su historia, posiblemente hijos en esa relación. Y yo no lo digo no para asustarte, sino para que lo veas con los ojos abiertos. Porque esta persona no llega sola, llega con su historia, con cicatrices, con compromisos previos. ¿Vale la pena? Las cartas dicen que sí, pero eso lo decides tú. Lo que yo sí veo clarísimo es que esta persona tiene todo su asunto material resuelto. Está muy bien posicionado. No está buscando a alguien que lo salve económicamente. Él ya llegó a donde debería de llegar. O sea, llegó ahí a donde quería. Lo que busca ahora es lo que el dinero no puede comprar. Lo emocional, lo genuino, lo que siente que le faltó en su matrimonio anterior. Y yo lo veo buscándote a ti. Vamos a ver qué es lo que los pergaminos nos dicen. Voy a sacarlos todos de una vez. Vamos a ver. El signo. Signo Escorpio o Piscis. Dos energías completamente distintas. La intensidad de Escorpio y la ligereza de Géminis. Y esta persona tiene las dos. Por eso es tan difícil de descifrar. Vamos a ver. Su apariencia. Ojos magnéticos que no olvidas fácilmente. Cara que parece más joven de lo que es realmente. Manos muy expresivas cuando habla. Como si las palabras no fueran suficientes y el cuerpo tuviera que ayudar. Y hay algo que lo distingue. Un lunar oscuro y notable en la cara o en el cuello. Cuando lo veas, lo vas a saber. ¿Dónde se conocen? En un viaje, en el aeropuerto, en un hotel, en una ciudad diferente a la que vives actualmente. Los dos están lejos de casa. Esto es algo que ninguno planeó. Es como que el universo los pone en el mismo lugar. Como que el universo lo planificó así. Grupo 3. Yo estoy viendo a alguien que por fuera lo tiene todo. Y cuando digo todo, lo tiene todo. Éxito, dinero, una vida que desde afuera parece perfecta. El tipo de persona que ves en Instagram y piensas, wow, qué bien le va. Por eso yo estoy viendo lo que hay debajo. Y lo que hay debajo es una insatisfacción que esta persona no sabe cómo explicar. Porque no debería desistir. Él tiene todo lo que supuestamente da la felicidad. Y sin embargo, hay algo que le falta. Siempre hay algo que le falta. Esta persona tiene un sentido de la justicia muy fuerte. No soporta la trampa.
no soporta el engaño, no soporta cuando las cosas no son equitativas. Hay un código interno en ella que no negocia. Y eso es admirable. Pero también la hace difícil porque exige lo mismo que da. Y no todo el mundo puede cumplir ese estándar tan alto. Ahora, yo veo algo que me parece importante que sepas. En el amor, esta persona va rápido cuando algo le llama la atención. Se lanza sin miedo, sin duda, y como entregarse completamente. Eso puede ser increíble o puede ser un problema, porque la velocidad a veces confunde el deseo con amor. Y emocionalmente todavía está como aprendiendo. Por más exitosa que sea por fuera, por dentro hay una inmadurez emocional que contrasta con todo lo demás que tiene. Puede dejarse llevar, puede tomar decisiones apresuradas, puede equivocarse de maneras que no esperarías de alguien tan inteligente. Pero lo que yo veo al final es que esta persona te está buscando. Quizás sin saber que eres tú específicamente, quizás buscando en los lugares equivocados. Pero la búsqueda existe y el universo ya está trazando el camino para eso. Vamos a ver qué más nos dice los pergaminos. El signo Libra o Virgo. Libra busca el equilibrio en todo, incluso en el amor. Virgo analiza hasta el último detalle antes de entregarse. Si tu persona tiene esas características, esto es para ti. Ahora la siguiente. Ok. Su apariencia, facciones simétricas, de esas que hacen que la gente los mire dos veces. Estilo muy elegante y cuidado. Esa persona nunca sale sin verse bien. Y hay algo en su cara, una cicatriz. Puede ser pequeña en la barbilla o en la ceja, como la de una caída de cuando era joven o cuando era niño. Algo que le da carácter a una cara que de otro modo sería demasiado perfecta. ¿Dónde se conocen? En el mundo digital, redes sociales, una aplicación, un grupo de WhatsApp, quizás hasta un comentario en un video. Empieza con un mensaje que vas a recibir un día cualquiera y que va a cambiar algo en ti, aunque todavía no lo sepas. Grupo 4. Aquí voy a ser completamente honesta contigo, porque si elegiste este grupo, las cartas tienen algo importante que decirte. Y yo prefiero decírtelo con amor que guardármelo. Yo estoy viendo a alguien que evita o esquiva, que cuando la realidad se pone incómoda, desaparece. No físicamente siempre, a veces desaparece emocionalmente mientras está enfrente tuyo. Como el avestruz que mete la cabeza en la arena. Si no lo veo, no existe. Así como en esa actitud. Y lo más difícil de este grupo y lo que más me impacta cuando veo este grupo de cartas es que las cosas con esta persona no son lo que parecen. Hay una imagen que proyecta hacia afuera que no corresponde a quien es por dentro. No es necesariamente mentira consciente, es que esta persona lleva tanto tiempo siendo quien cree que debe ser, que ya no sabe quién es realmente. Hay una relación sin formalizar en su historia, sin papeles, sin compromiso oficial. Una unión que existió o que todavía está ahí como tibia, que puede que exista. En ese limbo incómodo donde nadie sabe exactamente qué son el uno para el otro. Hay conflictos que nunca salen a la luz. Una hostilidad silenciosa, una animosidad que se guarda porque es más fácil callar que enfrentar y puede ser que tenga que ver mucho con esto. Esa persona tolera cosas que en el fondo no acepta. Dice que está bien cuando no está bien. Y eso tarde o temprano tiene un costo. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? No para desanimarte, sino porque si esta descripción resuena contigo,
Quizás las cartas te están pidiendo que abra los ojos, que veas a esa persona como es, no como quieres que sea. Eso también es un regalo, aunque no se sienta así ahora mismo. Vamos a ver lo que nos dicen los pergaminos. Tenemos 3. Signo: Capricornio o Acuario. 2 signos que tienen algo en común. Los 2 se protegen demasiado. Los 2 tienen miedo de mostrarse vulnerable. Y los 2 pueden confundirte haciéndote creer que no les importas, cuando en realidad les importas demasiado. Su apariencia: pómulos marcados, bastante marcados. Una mirada que no puedes descifrar, como si siempre estuviera pensando algo que no te va a decir, como así. Un estilo único, difícil de clasificar, y tiene un tatuaje en el antebrazo. Puede ser algo geométrico, no sé, pero eso es lo que veo. Hay algo minimalista que tiene, un tatuaje puede ser minimalista, algo que llama la atención, como él, como esta persona en sí. Minimalista, sencillo, pero llama la atención. Vamos entonces con la siguiente. ¿Dónde lo vas a conocer o dónde se conocen ustedes? El mundo digital, no en persona al principio. Una cuenta que sigues, un perfil que aparece de la nada, un mensaje que no esperabas. La pantalla los une primero. Y eso tiene sentido para alguien que prefiere conocer antes de mostrarse. Grupo 5. Yo lo vi desde que saqué estas cartas y supe que este grupo iba a ser especial. Porque lo que estoy viendo aquí no es una persona nueva, es alguien que ya estuvo en tu vida. Un ex o alguien que apareció, desapareció, volvió a aparecer. Esa persona que nunca termina de irse del todo, aunque físicamente no esté. Esa historia que quedó sin cerrar, con un final que ninguno de los dos escribió bien. Y yo veo que esa persona está en transición ahora mismo. Está dejando atrás algo difícil, saliendo de aguas turbulentas hacia algo que sea más tranquilo. Y en ese lugar, en ese proceso, apreció tu nombre. En su mente, en sus recuerdos, en ese lugar donde guarda las cosas que importan de verdad, ahí. Esta es una persona cultivada, refinada, con gusto, en la música, en la comida, en cómo decora su espacio, en cómo huele. No es alguien ordinario, ¿no? En ningún aspecto de su vida. Se ha construido o se ha ido construyendo lentamente, poco a poco, como un buen vino. Y eso se nota cuando está cerca. Hay secretos en su historia. Ahí sí. Hay secretos, cosas que no comparte fácilmente, archivos personales que guarda con cuidado, pero debajo de esa reserva hay una profundidad que cuando la descubres no puedes dejar de querer conocer más. Y yo veo algo que me parece poderoso. Esta persona lleva tiempo pensando en ti. No actuó por impulso. Siembra, espera, cosecha en el momento correcto. Si está volviendo es porque ya decidió que vale la pena intentarlo de nuevo. Y esta vez es diferente. La pregunta no es si viene. La pregunta es si tú quieres que él llegue. Ahora vamos con los pergaminos. El signo: Capricornio o Tauro. Los dos son signos de tierra. Los dos construyen lento, aman lento, pero cuando aman, aman para siempre. Si tu persona tiene esta energía, este grupo es tuyo. Su apariencia: facciones marcadas y elegantes, cuello notable, algo en cómo lleva el cuello que llama la atención.
complexión robusta y sensual. Y tiene una voz que no olvidarás. Cuando habla, algo en cómo suena te engancha antes de que termines de procesar lo que dijo. Y siempre usa un anillo o una joya específica. Algo que lo identifica como su marca, que nunca se quita. ¿Dónde se conocen? Ahí. En un lugar cotidiano o se reencuentran. En un lugar cotidiano, el gimnasio, el parque, la tienda del barrio, un evento local. Alguien que ya existe en tu mundo pero que todavía no has visto antes. Está más cerca de lo que crees. Quizás siempre lo estuvo. Grupo 6. Y yo necesito que me prestes atención aquí, porque este grupo tiene dos caras y las dos son importantes. La primera cara, hay una energía de vida en esta persona que es casi imposible de ignorar. Cuando estás cerca, sientes algo. Hay vitalidad, hay presencia, hay una manera de ocupar el espacio que hace que todo lo demás parezca apagado en comparación. Esta persona tiene vida, mucha vida, y la comparte con los que quiere sin reservas. Pero esta persona viene de una pérdida, algo importante, algo que fue muy grande, algo que terminó de manera definitiva. Puede ser una relación, puede ser una etapa, puede ser incluso que alguien ya no está físicamente. Y esa pérdida lo marcó, lo transformó, lo hizo ser quien es hoy, con toda su profundidad, con toda su intensidad, con toda esa capacidad de amar que solo tienen las personas que saben lo que es perder algo que amaban. Y aquí viene lo que más me impacta de este grupo. Después de todo ese dolor, el universo viene preparando algo mágico. Yo lo veo clarísimo aquí. Un romance que se va a sentir como un cuento de hadas, emocionante, aventurero, lleno de momentos que no van a querer que se terminen. Pero, y este pero es importante, hay algo en esta persona que requiere que estés atenta. Hay una manera de usar las palabras, de presentarse, que a veces no corresponde completamente con la realidad. No es maldad, pero hay que ver con claridad y no solo con el corazón. Porque si lo navegas bien, lo que viene es familia, legado, algo que se construye juntos y que va a durar. No por un amor de temporada, uno que deja huella. Vamos a ver los pergaminos que salieron para esta opción. Yo me puse a inventar estos pergaminos. Muy lindos se ven. Pero qué vaina que me da trabajo. Ay, vamos a ponerlo todo. Signos, Géminis o Piscis. Géminis tiene dos caras, la que muestra y la que guarda. Piscis siente todo con una intensidad que a veces lo desborda. Si tu persona tiene esa dualidad, este grupo te habló. Su apariencia, ojos que cuentan todo lo que ha vivido sin decir una sola palabra. Cara que parece más joven de lo que es, babyface. Hombros y brazos muy notables. Y tiene un lunar de nacimiento, oscuro, visible, en el cuello o en el escote o en el pecho. Algo que lo distingue. Cuando lo veas, lo vas a recordar. Y por último, ¿dónde se conocen? En un viaje, vacaciones, un viaje de trabajo, una mudanza. Los dos están fuera de su zona de confort cuando se encuentran. Ninguno está en su territorio familiar. Y esa vulnerabilidad compartida es exactamente lo que hace que la conexión sea inmediata e inevitable, como eléctrica, así como pan, y se encontraron. Grupo número 7. Y yo guardé este grupo para el final.
Porque estas cartas me dieron algo que no esperaba cuando las saqué. Hay una calma en este grupo que contrasta con todo lo que vimos en las opciones anteriores. Una paz, como si el universo dijera, después de todo lo que has pasado, después de todo lo que has buscado, esto es lo que viene, ¡pam! Y viene sin drama, sin complicaciones innecesarias y sin montañas rusas. Yo estoy viendo a alguien con una profundidad emocional enorme. No es una persona superficial. Aunque a primera vista puede parecerlo, hay algo debajo de la superficie, como el agua en un pozo profundo, que solo descubres si te tomas el tiempo de llegar hasta ahí. Y vale la pena llegar. Esta persona quiere un equipo. No quiere ser el líder que dirige mientras el otro sigue. Él quiere pedalear junto a alguien en perfecta sincronía, que sean iguales, alineados, construyendo en la misma dirección. Si tú eres de las que necesitan controlar todo, este no es tu match, no. Pero si estás lista para una pareja de verdad, esto es exactamente eso. Y lo que más me llama la atención, hay un misterio en esta persona que no vas a resolver rápido. Una vida interior rica, una sabiduría que no alardea, una intuición que a veces te va a dejar sin palabras. Mientras más tiempo pases con ella, más capas vas a descubrir y cada capa va a ser mejor que la anterior. Todo esto se mueve rápido, más rápido de lo que esperas. El universo no va a hacerte esperar mucho. Esta energía ya está en movimiento. Y cuando llegue vas a saber que era esto lo que estabas esperando, aunque nunca hubieras podido describirlo antes de hoy. Vamos a ver los pergaminos que están asociados, o sea, los pergaminos que te salieron. Signos: Cáncer y Géminis. O Cáncer o Géminis. Cáncer, que cuida, que nutre, que protege. Géminis, que sorprende, que conecta, que nunca te aburre. Si tu persona tiene algo de los dos, este grupo es tuyo. A ver. Rasgos: su apariencia. Ojos grandes y emotivos, que no olvidarás. Cara redonda y muy expresiva. Pecho amplio. Cuando te abraza, sientes que el mundo desaparece. Y tiene un lunar cerca del ojo o en la sien. Algo pequeño que profundiza su mirada todavía más. ¿Dónde se conocen? En una reunión de amigos, un cumpleaños, un evento familiar. Alguien te lo presenta sin saber lo que está haciendo. Un tercero inocente que conecta dos mundos sin darse cuenta. Y ese tercero nunca va a saber el papel que jugó en esa historia. 7 grupos, 7 historias, 7 personas distintas que el universo tiene preparadas para alguien. Y una de ellas es para ti. Sea cual sea el grupo que elegiste hoy, las cartas no salieron por accidente, salieron para ti. Pon tu mano en el corazón, respira y repite conmigo. Y repite: la persona que viene a mí llega en el momento exacto, no antes, no después. Yo estoy lista, yo estoy abierta, hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Jueves y viernes a las 7 de la noche. Sábados y domingos a las 4 de la tarde. Hora de Miami y Nueva York. Y si este mensaje llegó para ti, suscríbete para no perderte ninguna lectura. Las cartas tienen algo nuevo para ti cada día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.